es un sitio mucho más interesante de lo que te puedes pensar, tío. Vale, entonces no. Entonces un sitio lejos que Dios mucho, Cádiz. Sí. Teruel existe. Ay, Nunca he ido a Teruel, yo Es- es la es- única ese- provincia que me queda. Teruel existe, tío. Teruel es como Shangri-La, tío. Es una cosa así que no... ¿Habéis ido a Teruel? ¿Os gusta? Hola, saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Heavy Mental, vuestro podcast de referencia para gente inteligente, para gente aguda y para gente con ciertos tipos de enfermedad mental no diagnosticada. Como siempre, rodeado de lo mejor de cada casa, David Alayón. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, heavy mentaleros? Y Miguel, Miki para los amigos y para los enemigos también. ¿Cómo andas, compañero? Muy buenas, Javi, me encanta la intro, ¿eh? O sea, me ha encantado, porque ya sabes lo que dicen, ¿no? Capítulo 9. ¿Pueden las utopías salvarnos de la idiocracia? ¡Venga, temazo! Pedazo de tema envuelto para regalo. Bueno, además, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo comento yo, hace bien poquito que he publicado un libro junto con otro colectivo, el colectivo de Utópicos, hablando sobre utopías. Espera. ¡Spam! Un segundo. Spam. Vendo el Corsa, no puedo decir. No, pero vamos a ver, lo primero. Ya no solo lees, sino que ahora escribes, me cago en la puta. Claro que sí. He pensado ¿qué será lo próximo? ¿Encuadernar a mano? Pues es bastante probable, con hilo de oro. He pensado que mis truñacos no son suficientes que me produzcan cáncer cerebral, sino que lo tengo que compartir con el resto de la humanidad. Así que hemos estado hablando un montón de autores, 12 autores sobre utopías, y es un tema de este podcast que me lo pone como un morcón de medio kilo, amigos. Así que vamos a intentar... Efectivamente. Yo tengo que decir, Javi, que no me he leído todo, vamos, cada uno de los relatos pero vamos, me he leído varios y me ha parecido muy interesante. De hecho, me ha parecido súper curioso porque en el Kindle, digamos que me parecían el listado, ¿no? Digamos, los títulos de los relatos, pero no me parecían los autores en el índice, ¿no? Y digo, voy a intentar adivinar cuál es el que ha escrito Javi. Y no lo hubiera adivinado en la vida, tío. Es que yo soy así de sorprendente. O sea, ¿de qué hablas, Javi? El título se llama Abrazar un árbol, abrazar la complejidad. Efectivamente. Básicamente hablo... ¿El corcho es complejo? ¿El qué? El corcho es complejo. El corcho es extremadamente complejo. Es una estructura fascinante, con unas células rellenas de aire que hacen, bueno, una materia prima, además, que nos ha costado muchísimo imitar. De hecho, no lo hemos conseguido todavía, como en la naturaleza. Por eso todavía hay venta de corcho y no hay equivalentes sintéticos, porque no lo hemos imitado. No, yo hablo en realidad sobre algo que tiene que ver precisamente con el programa de hoy, ¿no? Que es que abrazar la complejidad y eliminar las simplicidades y las tonterías y las cosas que... poner un poco la cabeza a trabajar, que es un tema sobre el que vamos a hablar hoy de manera abundante. Y antes de entrar de nada, vamos a hablar un poco de utopías, vamos a hablar un poco de todos estos estados en el cual nos ponemos, donde imaginamos un mundo mejor, un mundo con menos problemas, un mundo con menos estupidez. ¿Qué tenéis que decirme sobre utopías, chavales? David, cuéntame, ¿qué tienes que decirme sobre utopías? Yo tengo ahí una reflexión sobre las utopías. O sea, a mí las utopías, no sé por qué, tío, pero me caen un poco mal las utopías. Porque o sea, digamos que la utopía en sí es algo como que es inalcanzable, ¿no? Como que es como la perfección. Yo estaba buscando ahí el origen de la palabra. Bueno, yo sabía que tendría que venir de alguna manera de Tomás Moro, o sea, de Thomas Moore, del libro Utopía, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empecé a buscar un poco el origen de la palabra, ¿no? Y al final... Moore, el hermano de Roger Moore, ¿no? Sí, correcto. Parte de madre.
Entonces, nada, empecé a buscar básicamente el origen de la palabra, ¿no? Y ahí, bueno, está formado teóricamente por dos neologismos griegos, ¿no? De utopía, ¿no? Formado por ningún lugar, ¿no? Ese es ningún lugar. O topos, lo cual ya es muy indicativo, ¿no? De que la utopía es algo como relativamente como inalcanzable, es como esa visión perfecta, idealizada de lo que sea, ¿no? Una sociedad, una organización, el mundo, ¿no? Pero también está formada por otra palabra que me cae mucho mejor, ya per se, que es la palabra utopía. Entonces, euke, no, se puede traducir como buen, ¿no? Como buen lugar. Que a mí, como que me lleva más a pensar como en buenos lugares, futuros positivos, futuros mejores, me lleva como a ese escenario. Entonces, yo mi reflexión es que la utopía es algo que no existe per se. De hecho, una utopía como que pierde su gracia, ¿no? Es decir, cuando no tienes desarrollo, no tienes drama, no tienes tensión, yo intento buscar pelis utópicas y no existen, ¿no? Digamos que las mayores, incluso mayores utopías de las pelis son distopías. Hay una distopía dentro, y de hecho la vida es básicamente resolución de problemas, ¿no? Pero fíjate, utopía, yo me quedo con utopía, me quedo con ese punto de mira, no es la perfección, pero son buenos lugares, son futuros mejores. ¿Y a ti qué te sugiere, Miki? Pues mira, yo lo primero que pensé cuando dijisteis la palabra utopía, yo pensé en frutopía. ¿Os acordáis de los frutopías, lo buenos que estaban? Perfectamente. Perfectamente. Me voy a mear encima. De hecho, ahora me acuerdo que tenían una especie como de bote de plástico bastante molón, bastante diseñado. No, era un diseño de cristal. Era un diseño de cristal como con logos, ¿no? Porque había pineapple, lemon, tal, con una chapa como de metalito enroscable, y luego estaban buenísimos, ¿no? Entonces yo lo primero que pensé fue frutopía. Yo dije, hostia, qué gente tan crack. No me acuerdo si era de Coca-Cola o de Pepsi, no me acuerdo, pero qué gente tan crack que ha llevado el concepto utopía como algo marketingiano positivo, ¿no? Como que es algo bueno. Y yo ahí dije, hostia, qué interesante. No, bueno, a ver, ahora hablando en serio, a ver, la utopía. A mí en general, el tema de las utopías, comparto un poco la visión de David, de que es verdad que cuando tú ya planteas o bajas la realidad el concepto de las utopías, ya de por sí cae en la distopía, ¿no? Cae en algo irrealizable. Pero en paralelo, también, joder, yo pensando un poco sobre mis utopías favoritas, ¿no? Dije, ostras, yo creo que hay como 2 o 3 cosas en el imaginario colectivo que siempre a todos nos habría encantado que existieran, ¿no? Por ejemplo, la ciudad perdida de la Atlántida, ¿no? No sé, la mayor utopía del siglo, ¿no? Una ciudad en medio del mar, ¿no? Independiente de que sea la Atlántida o no, ¿no? O sea, en el fondo del mar, que haya una ciudad, que haya tiburones ahí bailando el chotis, ¿no? O la ciudad dorada o el dorado, ¿no? Que siempre dicen, pues, todo lleno de oro, ahí que los incas, los mayas, pues, escondieron una ciudad, las antiguas, pues, o las culturas precolombinas y tal, ¿no? Entonces, en sí mismo, tengo la sensación que dentro del imaginario colectivo puro y duro, si tú hablas de las utopías, a mí personalmente por lo menos se me va la cabeza a ese concepto de posibles escenarios paralelos a la realidad actual que conviven con nosotros, ¿no? Cuando es verdad que quizá la utopía podría ser también escenarios futuros, ¿no? De hecho, comentaba antes David también la situación un poco de las películas, ¿no? Oye, ¿cómo hay distintas películas que plantean utopías de cómo podría ser ya no el presente, sino el futuro o un presente paralelo, ¿no? Que ahí tenemos casos como puede ser Gattaca, que yo creo que todos tenemos claro que es un peliculón, como puede ser, yo creo que una película que es de culto total, que es del año 87, año en que nací yo, y que además planteaba cómo sería un mundo ideal en el año 2015, que es Robocop, peliculón sin lugar a dudas. Yo, Mike, no quiero acordarte mucho, pero Gattaca es del 97, tío. Es de los 90. No, pero Robocop es del 87. Ah, pensé que Gattaca era del 87. No. Perdón. Gattaca es del 97. Correcto. Y plantea el 2000. Y Robocop es del 87 y plantea el 2015. Pero yo creo que
en los últimos años quizá el referente de realidad futura utópica más mainstream a nivel película, yo creo que sería Minority Report, ¿no? O Minority Report, donde planteaba pues una situación ya súper futurística en 2054, de cómo incluso la sociedad o la tecnología o una mezcla de ambas iba a haber estado tan avanzada a nivel sintético que íbamos a ser capaces de eliminar los asesinatos gracias a la precognición, ¿no? Y luego ya si nos vamos a otras, pues tenemos Yo Robot, que también plantea pues un futuro con lo utópico o distópico con los robots. Por supuesto no nos podemos olvidar tampoco de Blade Runner, ¿no? Que es del 82 y planteaba el 2019. También tenemos ahí otro ejemplo chulo, que es El Quinto Elemento, que yo creo que es una referencia también, bueno, pues para gente más de los 90, no tan actual. Los Centennials seguramente ya El Quinto Elemento, por desgracia, no lo han visto, pero que también plantea, oye, pues cómo sería un mundo en el año 2300 o 2200 con civilizaciones mezcladas, no sé, o sea, a mí sí siento que ha vivido desde el imaginario creativo un conjunto de artefactos fílmicos que han intentado plantear esas utopías futuras o, como decía David, casi distopías, pero que realmente la utopía perfecta, o como lo veo yo, la utopía perfecta no existe, ¿no? En eso estoy de acuerdo con David, o sea, cae rápidamente en una discordancia donde ya realmente tú vuelves a la realidad y te das cuenta, no, es que es imposible, ¿no? Pero todo lo que habéis mencionado, y estoy de acuerdo que han caído un montón de obras maestras en todo lo que habéis estado hablando, son fundamentalmente distopías. Son todo como miradas oscuras y lúgubres al futuro, y como que miran el futuro con una especie de inquietud con respecto a ¿por qué la utopía creéis que lo mapeamos más en el territorio de la ingenuidad, del buenismo, lo que estuvimos hablando el otro día de Mr. Wonderful y los unicornios bailando el claqué, y nos molan más los escenarios distópicos, ¿no? Donde vemos que por fin sabemos que el hombre, que es lo puto peor, termina cumpliendo con las expectativas y termina cagándolo todo, y Charlotte Heston termina llorando delante de la Estatua de la Libertad, y todo es un putadón gigantesco. ¿Por qué creéis que tenemos esa vena? Porque no vende, Javi. Es un tema comercial, puro y duro. Hombre, a ver, no comercial, no solo, ¿no? No solo. A lo mejor Jordi la banda opina de otra manera con respecto. No solo, porque si tú ves, yo qué sé, por ejemplo, una película que a David yo sé que le encanta, pero a mí me mareó, El Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida, en cierta medida, plantea un tipo de ecosistema utópico perfecto, ¿no, David? Bueno, a ver. A ver, la rueda de la vida es bastante compleja, porque al final lo que te describe es casi como el paso de la vida de una familia y con un arraigo como muy filosófico. O sea, a ver, yo lo que creo que pasa con las utopías o las utopías, ¿no? Con las películas que de alguna forma que no presentan un conflicto. Vale, y cuando digo conflicto no me refiero a conflicto bélico o un conflicto, no sé, agresivo, ¿no? Sino que plantean una tensión, ¿no? Es decir, que hay como dos fuerzas, hay dos movimientos que están tensionados, que generan... Claro, el problema de cuando tienes una utopía es que no generas mucho interés, es decir, ya está resuelto, ¿no? Es decir, no presenta... Yo recuerdo, por ejemplo, una película bastante menos conocida que se llama The Giver. Y básicamente, que no sé cómo lo han traducido al castellano, pero vamos, básicamente... El donador o algo así, o el dador o algo por el estilo. Sí, algo así. Una búsqueda súper rápida. Bueno, no encuentro, no sé cómo lo han traducido, pero bueno, básicamente plantea una sociedad utópica. Y de hecho, el 30% de la película o 35% de la película es describir esa sociedad utópica en la que cada uno tiene un rol, todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene un propósito, no hay conflictos porque todo el mundo sigue más o menos las normas, y solamente cuando empieza a que algo esté fallando, ¿no? Porque el protagonista ve que algo falla de la base, ¿no? Que toma conciencia de algo,
es cuando se empieza a activar la peli. Porque al principio no pasa absolutamente nada. Describes un escenario que... Narrativamente las utopías no son interesantes. Claro, yo creo que no son interesantes. Yo creo que de alguna forma son visiones del futuro. No, son narraciones, metáforas, imágenes, ¿no? de posibles futuros que nos pueden ayudar, digamos, a tomar decisiones para intentar alcanzarlo o que nos sirvan como una especie como de brújula o como estrella polar, ¿no? De alguna forma. Pero como no lo vamos a alcanzar nunca, porque la perfección no existe, siempre va a haber como ese conflicto, y el conflicto no es malo, los retos, los problemas no son malos. Creo que de alguna forma ahí radica un poco la belleza. Dicho esto, el lado contrario, ¿vale? Que son las distopías, es básicamente cuando la narrativa tienes conflictos, pero se te ha ido de madre, ¿no? Es decir, tienes tantos conflictos que aquello no hay quien gire la situación, ¿no? En plan de apocalipsis zombie, singularidad tecnológica que se apodera del mundo, rollo Terminator. O sea, digamos que ese tipo de distopías que yo creo que nos llaman mucho la atención por esa parte de conflicto y por esa parte de casi totalmente contrapuesto hacia los sitios a los que queremos ir, ¿no? Digamos que casi descargamos esa narrativa, ¿no? en películas y en ciencia ficción y en cómics. Pero esto es fascinante porque, por ejemplo, tú puedes plantearte, efectivamente, puedes ir a Utopía, puedes ir al Leviatán de Hobbes, puedes ir a un montón de narrativa clásica que es bastante coñazo, efectivamente. Si tú te lees La República de Platón y te piensas en ese mundo maravilloso, más bien filo-homoerótico, donde los hombres se van persiguiendo dándose toallazos en la sauna y cosas por el estilo, te vas dando cuenta de decir, pero esto es un coñazo insufrible. Sobre todo si lo comparas con distopías. De hecho, hay un género que yo considero que es maravilloso, que es el de la utopía transformada en distopía, en el que alguien se tiene un plan maravilloso para salvar el mundo y aquello se termina yendo a la mierda de la manera más criminal. Tú puedes pensar, por ejemplo, en la temática de los videojuegos de BioShock, ¿no? El rollo de Rapture, una ciudad donde van allí los creadores, siguiendo un poco las líneas utópicas de Ayn Rand, donde lo mejor de lo mejor, la síntesis de las aristocracias, de lo que viene a ser el gobierno de los mejores, que en el fondo es una vieja utopía también de todo el mundo, que cada vez que se ha intentado implementar, generalmente ha salido como el culo. Miki, ¿tú por qué piensas que nos gusta tanto ese género de la utopía que termina yéndose a la mierda? Joder, es una buenísima pregunta. Yo no hago otras. Bueno, solo hago esas preguntas. Menos aquella noche con la última copa. No, a ver, yo creo que tiene un componente, a lo mejor me llamáis idealista, ¿no? Pero tiene un componente de ver al otro joder, ¿no? O sea, estar jodido. Es decir, al final, tú cuando ves Mira, por ejemplo, las novelas. Yo en mi vida he visto una telenovela, ¿vale? Pero ¿por qué y una mierda. O sea, me refiero, no me he enganchado. Es decir, otra cosa es que llega a casa de mi abuela o de mi madre y las he visto viendo una novela, pero no he visto ni un capítulo entero nunca de una novela, ¿vale? Pero yo creo que es por el mismo hecho de que esa novela, claro, al final es una utopía de la vida de la gente. Es decir, cuando María Dolores de los Romero tiene un cafetalero en no sé qué, en Colombia, y tiene la vida y no sé qué, y es la telenovela de su cafetalero y no sé qué, al final eso, para la señora de 72 años de Getafe, que la está viendo en su casa, es una utopía también, ¿no? ¿Y qué le engancha? ¿Le engancha que a la señora del cafetalero le va de puta madre y ella es millonaria? No. Le engancha que la tía tiene problemas porque su marido se acuesta con su hermana, su padre le quiere quitar la herencia y dársela al niño adoptado, que realmente es hijo de ella, con la chacha, y que el conductor esnifa cocaína, ¿sabes? Entonces, es cierto que las utopías nos llaman más la atención cuando son pues hacia lo negativo o hacia lo dantesco o tal. Sí, pero yo creo que eso es también parte del componente sociológico de cómo cada uno de nosotros, quizá por entretenimiento, como decíamos antes, o quizá por escarnio, pues nos gusta ver cosas que no solo nos entretengan, sino que además, oye, pues el intríngulis de qué cojones le está pasando a ese que parece que está monger, ¿no? Pero mira, por ejemplo, yo ya os he hablado de esta serie
Y a mí era una serie que planteaba un mundo medianamente utópico y que siempre acababa bien. Y era Sequest, ¿no? Sequest, de las primeras series, si no es la primera, producida por Steven Spielberg, de cómo el mundo se había fusionado de todos los países y era un único estado, los Estados Unidos de Micronesia, y cómo, pues, después de que ya no quedaban muchos nutrientes y oxígenos, toda la población, o prácticamente toda, se había ido a las profundidades del mar, ¿no? Con altos niveles de oxígeno, altos niveles de vegetación para comer, etcétera, etcétera, animales y tal. Y ahí, precisamente, plantea un futuro utópico en donde las cosas funcionaban. Había, pues sí, pues su intríngulis y tal. ¿Y qué pasó? Pues que no tuvo mucho éxito. Pero a mí me encantaba y me parecía un serión. Y joder, Steven Spielberg pues se sacó la chorra porque era una serie que tú la ves todavía de hoy y dices, hostia, ¿cómo haces estas invenciones el día de hoy? Entonces, ¿las utopías per se tienen un componente jodido? No. ¿Que nos llaman más la atención si vemos a alguien sufrir? Sí, aunque yo no creo que sea precisamente porque es una utopía, sino porque vemos a alguien sufrir. Pero fíjate, mira, Javi, estaba pensando yo con el tema que he comentado Miki de Sequest. O sea, hay una serie que además creo que ha influido mucho en, digamos, en la creación de tecnologías futuristas, ¿no? Es decir, fue bastante precursor y bastante pionero en su momento en imaginar ciertas cosas que poco a poco han se ido desarrollando, y esto también podemos llegar a la reflexión de que fue antes el huevo o la gallina, tal. Bueno, el caso es Star Trek. O sea, Star Trek en el fondo es una visión utópica de ni siquiera del mundo, sino del universo, ¿no? Es decir, tenemos no hay dinero en Star Trek. Tenemos, digamos, impresoras 3D que cogen partículas del aire y te generan una comida. Es decir, los recursos están disponibles para todos, ¿no? Hay una especie como de gobierno interplanetario y una especie como de alianza interplanetaria, donde bueno, hay planetas que sí que están y planetas que no, y ahí está un poco, ¿no? la Enterprise intentando explorar mundos desconocidos y demás, ¿no? Y digamos que el conflicto surge un poco en esas aventuras que pasan, pero desde un punto de vista, vamos a decir, ¿no? socioeconómico, de sistema, en el fondo es una utopía. Lo que pasa es que tiene que haber ese punto, ¿no? de descubrimiento, de conflicto, de que no todo esté hecho y no todo sea perfecto, porque si no, ¿quién va? O sea, te tuestas. Es como, vale, perfecto. ¿Dónde? ¿Y ahora qué? Ya está, pues venga, a otra cosa. De hecho, si me apuras, y yo creo que es importante diferenciar entre lo que Miki estaba hablando, que a mí me parece más escapismo que utopía, porque una utopía en el fondo es una visión de cómo debería ser el mundo, un mundo mejor. Y yo estoy completamente de acuerdo que mientras la Guerra de las Galaxias, la saga, en realidad es una especie de película del oeste colocada en el espacio. Un space western ahí. Exactamente. Sí, pero ¿es un mundo mejor? O sea, es decir, ¿el concepto de utopía es un mundo mejor? ¿O es precisamente una utopía porque es un mundo mejor que sabes que es inalcanzable? Porque para mí ahí es la clave. Una especie como de amor fou, claro. Francés, una especie como de esos temas gentiles de caballería que había en los caballeros alemanes. Claro, porque si tú crees que es inalcanzable, de hecho ahí es donde yo comentaba, partiendo un poco del concepto inicial de David, que realmente ya no es una utopía, ya por defecto casi caes totalmente en descontrol y la distopía. Es decir, yo por eso compartía el argumento de David, que realmente el 99% o todas las utopías que nosotros planteamos o históricamente se han planteado en el cine, en las series, tal, a lo mejor hay otras, ¿no? Pero prácticamente son distopías porque ya las planteamos de base como cómo nos gustaría que fuera, aunque sabemos que es imposible. Y quizá precisamente por eso nos llaman la atención como utopías, porque sabemos que es prácticamente inconcebible la realidad actual. Interesante teoría. Hombre, yo de todas maneras, la mayor parte de la gente que hemos estado escribiendo utopías en el libro de Utopía, por ejemplo, en realidad es más un poco lloroso. O sea, en el plan de decir, es que esto debería ser de esta manera, pero no es así. O sea, hay como una especie como de deseo de que la gente se diera cuenta de que las cosas deberían funcionar de otra manera. Sin embargo, curiosamente, y es posible que ahí Miki tenga un punto, curiosamente
parece como que el estadio natural de la utopía es terminar mal. Es una cosa como que sabemos, tenemos una cierta certidumbre de que todo aquello va a acabar mal y lo sabemos desde el minuto 5 de la presentación. Y no sé si es un tema, de alguna manera, que tenemos una especie como de sentimiento trágico de la vida, que decía el otro, y tenemos la sensación de que no nos merecemos que las cosas salgan bien, o es que realmente admitimos nuestra incapacidad innata en poner las cosas en fila como es debido para que las cosas funcionen. O sea, que en la utopía estaría como la semilla de su propia destrucción, de alguna manera. Porque somos conscientes de que no lo podemos ejecutar. Claro, o que es que quizá el concepto de utopía es ensoñación, ¿no? Es decir, bueno, no es una ensoñación, pero es un futuro ideal, ¿no? Que precisamente sabemos que es inalcanzable, ¿no? ¿Y es inalcanzable por qué? ¿Por qué es inalcanzable? Porque no nos damos cuenta de que estamos planteando una situación simplificada con respecto a la realidad y que cuando lo sometamos a la realidad nos vamos a encontrar con... Pues yo te haría la pregunta al revés. ¿Cómo se define qué es una utopía y qué no? Claro, es que vamos a plantearlo de otra manera. Céntrate, por ejemplo, en una serie como Black Mirror, ¿vale? Sí. Que es distópica a más no poder. Detrás de cada una de las distopías siempre hay una buena intención. Aquello de que decíamos de que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. O sea, muchas veces tienes la sensación de que una distopía es una utopía como traída a la realidad y que la realidad se ha encargado de ponerla en su sitio y generalmente el tema termina bastante mal. Y esa especie como de sino terrible que tienen todas las utopías, a mí es algo que me parece absolutamente fascinante porque no sé si es inherente al ser humano o si sencillamente ya hemos perdido por completo la fe en crear utopías, porque vuelvo a lo mismo, cuando Platón escribe La República es que te descojonas, claro, pero es que él lo dice en serio. Él piensa realmente que esa soplapollez es la que debería regir la humanidad, pero lo dice en serio de verdad, así como decir que sin embargo, las utopías, según se han ido produciendo, cada vez son más cínicas, son como cada vez asumiendo más, decir, bueno, mira, esto es lo que debería ser, pero como somos humanos, lo suyo es que cada cosa que toquemos la convirtamos en mierda. ¿No veis un cierto fatum ahí como terrible, una especie como de pesimismo antropológico, si quieres, que nos impide plantear cosas utópicas de verdad? Porque otra cosa es lo que lo planteaba Miki, que son cosas de escapismo, ¿no? Tu vida es una mierda y tú lo que quieres es escaparte. Y entonces, pero eso no es una utopía, eso es escaparte. Eso es yo lo veo más como escaparte del asunto. No, una utopía debe aspirar a mejorar la humanidad. Debe aspirar a mejorar las cosas como son. Pero tengo la sensación esa de que tiene una cierta semilla de autodestrucción desde el mismo momento en que nace. ¿Cómo lo veis? Claro, a ver, yo creo que... A ver, digamos, si una utopía... O sea, a mí yo creo que donde está a mí, lo que me pasa a mí con las utopías, las distopías y demás, es cuando llega al plano narrativo, ¿no? Es decir, plantear un best case scenario, ¿no? Como una utopía en el sentido de, ostras, esta sería como la situación ideal, ¿no? Creo que no nos cuesta. Y de hecho lo hacemos todo el rato. Es decir, nadie quiere irse a una distopía. Hacemos todo el rato el plantear, oye, ¿cuál es la mejor decisión posible para maximizar esto? ¿Cuál es no sé cuánto para minimizar el efecto? Entonces estamos todo el rato pensando como en óptimos, ¿no? En óptimos. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Cuando le metes la parte narrativa. Es decir, cuando tú lo narras, si tú lo narras como para generar, no sé, un efecto... lo que Jorge Camacho no llama una hiperstición, ¿no? Una imagen del futuro que evoca a mucha gente a creérsela, ¿no? Y a empujar hacia ella, ¿no? Digamos que en esos casos yo veo la utopía como algo muy potente, ¿no? Porque es una visión del futuro que a lo mejor puesta en una peli, una serie o en un cómic, pues te aburriría, te quedarías dormido en la primera página, pero a ti como persona y como, es decir, que te va a tocar a ti vivir eso, lo que quieres es ir a esa imagen de futuro, ¿no? Pero lo que pasa con la narrativa, es decir, primero cuando la pones en un formato de entretenimiento te tuestas, ¿no? Pero cuando tú me narras una utopía, muchas veces, por el propio hecho de, no, ¿cómo diría? De la propia perfección de esa narración, es poco creíble. Es decir, puede llegar a un punto que te genere un efecto contrario. Es decir, es tan poco creíble que ni siquiera me inspira, ¿no? De hecho,
tú has dicho una parte, Javi, una cosa que me parece que es, ahí está la clave, ¿no? Que es que cualquier imagen perfecta, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, tanto positiva como negativa, lleva o su semilla de la autodestrucción o por lo menos de conflictos, como puede llevar casi su semilla de la salvación. Es decir, en una distopía hay buenas intenciones que se han ido a la mierda, pero bueno, hay una base que se pueda rescatar, ¿no? Y de hecho hay muchas pelis donde el final es casi el rescate de eso, ¿no? Esa frase me recuerda a un artículo que escribió Kevin Kelly, el editor de Wired. Sí, de Wired. Correcto, que hablaba de protopías, ¿no? Protopians, ¿no? Protopías. Y él básicamente decía que, digamos que una utopía es como aquel punto inalcanzable, ¿no? Una distopía él la llevaba como al extremo contrario, donde la esperanza se ha perdido, como ya es la espiral a la muerte, ¿no? Y él hablaba básicamente de hay un punto intermedio que es la protopía, que lo que pretende es intentar como imaginar futuros mejores, sabiendo que nunca vas a llegar a ese punto perfecto, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la utopía, con ese punto intermedio, ¿no? Con decir, vale, yo imagino esa perfección, sé que no voy a llegar nunca, ¿no? Es casi como algo que es intocable, que está ahí, pero que de alguna forma me ayuda a caminar hacia ello, pero luego tengo herramientas en el día a día para que son tangibles y que puedo actuar en este mundo imperfecto, ¿no? Me gusta a mí esa parte de protopía. Sí, que eso conectaría más con la parte de diseño de futuros, con la parte, digamos, de toda la gente que está trabajando en intentar imaginar hacia dónde vamos de algún modo, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pues por intentar cerrar este punto y un poco una reflexión rápida a los dos antes de pasar al siguiente. ¿Por qué la utopía es tan coñazo desde el punto de vista narrativo? ¿Por qué nos fascina mucho más una serie como The Man on the High Castle? Que parece como que según nos vamos haciendo mayores vamos queriendo historias como más oscuras, ¿no? ¿Por qué somos tan por qué nos sentimos tan infantiles muchas veces cuando planteamos un tema desde el punto de vista utópico y hablamos en su momento del buenismo en otro programa, hablamos de todo este tipo de cosas? ¿Por qué degeneramos rápidamente cuando planteamos desde un escenario utópico en tonterías? Y normalmente cuando nos ponemos en un rollo más serio nos vamos siempre hacia las cosas más tenebrosas y más distópicas. Miki, ¿tú cómo lo ves? Porque la gente es una banda de hijos de puta. Es una teoría que siempre he manejado, sí, pero siempre funciona. Que no deja de... tiene que ver con la humanidad intrínsecamente, con tiene que ver que la gente es una hija de puta y entonces quiere hacer sufrir a los demás. No, a ver, yo creo que el concepto narrativo de las utopías quizá parte de siempre buscar, como decíamos antes, el fin último del deseo de las personas, ¿no? Del deseo interior. Entonces, claro, quizá también, por hacerlo un poco más interesante, busca el deseo interior, pero el chungo, ¿sabes? Claro, si tú... Sí, que siempre es más interesante la ropa sucia que lo que exhibes a los demás. Ahí es a lo que iba. Es decir, si tú planteas, pues yo qué sé, un tío que le guste besar los pies, ¿no? Y es lo que más le ponga en el cachondo del mundo, ¿no? Pues claro, si le planteas una utopía con sexo virtual, todo a través de hologramas, pues a lo mejor el tío dice, hostia, qué menuda mierda. Pero claro, si le planteas un mundo cerdísimo donde todo se basa en chuparle los pies a todo el mundo, pues claro, el tío, ¡pua!, pa'lante, lo que haga falta, ¿sabes? O sea, lo estoy exagerando mucho, ¿no? Lo estoy llevando al absurdo. Sí, el ejemplo se nos ha ido un poco de las manos, pero no te preocupes, que te hemos entendido perfectamente. No, claro, o sea, lo que voy es, si tú buscas en lo recóndito de la psique y sacas el buenismo, pues no vende. O sea, no es que no venda, es que no te llama, ¿no? Es como que es menos interesante, ¿no? Es que no estás tentado. Es que, a ver, tentado en el buen sentido, ¿no? Entendámonos, o sea, claro, no te llama, no haces ademán ni nada, ¿no? Pero si te vas por la picaresca, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, Javi, como buenos madrileños, sabemos bien lo que es la picaresca, ¿no? Eso que
que en Madrid es como tradición, ¿no? El cómo saltábamos la valla para entrar a Madrid, ¿no? Cuando la valla estaba cerrada a partir de las 2 de la noche. Pues eso, ¿no? O sea, esa picaresca, Bueno, esa forma... no es propiedad exclusiva de los madrileños, ¿eh? No, total, era un decir, pero... Pocas cosas más hispánicas hay que... Ya, como que le preguntan el 99% de los latinos, ¿no? Sí, sí. Hola, comunidad latina, ¿cómo estáis? Pero, no, al final, ese ecosistema o ese no ecosistema, esa metodología de creación o de storytelling, en donde tú lo que haces es intentar hablar sobre un futuro o una realidad utópica basada en el buenismo, pues es que no vende. Es decir, joder, yo creo que en general el buenismo, que ya lo hablamos en el capítulo anterior, pues sí, puede gustar y tal, pero es que no es la vida, ¿sabes? La vida no es el buenismo. Entonces, si la vida no es el buenismo, plantear una utopía perfecta te va a chocar, te va a chirriar. En el fondo, como que las distopías son más realistas, ¿no? Vamos, a lo mejor llevado al absurdo como lo he llevado yo, pues es too much, ¿no? Pero en general, el mundo es perfecto, es decir, el mundo en el que vivimos es un ecosistema perfecto. No, ergo una utopía choca a nivel frontal con la psique o con la forma de pensar que puede ser el ecosistema del mundo real, ¿no? Claro, pero fíjate, ahí pensar... bueno, y de hecho, cosa curiosa, Javi, bueno, tú lo conoces seguro, pero bueno, ya que has hablado de Man on the High Castle, ¿no? Eso es una ucronía, curiosamente, sí. Que ya es otra movida diferente, que es ¿no? Como una... Ya estamos hablando de alternativa. No, pero claro, ya que estamos con utopía, pues, ucronía. ¿Pero qué dices de Ucrania? Ucrania en el Mundial le fue fatal, pero déjalos ucranianos. Que básicamente pues es un futuro alternativo, ¿no? Es decir, es como algo en el pasado fue diferente y te genera un futuro alternativo que además suele ser distópico, ¿no? Bueno, el caso. Yo estaba pensando en géneros cinematográficos o de series o incluso literarios, ¿no? Es decir, no existen, o sea, existen, digamos, géneros temáticos, ¿no? Relacionados con ciertas temáticas, yo que sé, el western, ¿no? El musical, ¿no? Y luego existen, no existe ningún género, el género happy flower o super feliz, suspense, hombre, terror, tienes drama, cine negro. Qué bello es vivir y cosas por el estilo, ¿no? Para ponerlas en Navidades, pero vamos, no es exactamente un género, efectivamente. Pero fíjate, pero incluso en Qué bello es vivir pasa planteamiento, conflicto, nudo, desenlace. Es decir, tiene que haber siempre ¿no? esa fricción. De hecho, pensamos en nosotros mismos, ¿no? En un día donde no pasa absolutamente nada, es un día que te pegas un tiro. Es decir, tiene que haber ese punto de conflicto. El problema con la distopía es que ya te has metido en la espiral infinita hacia la muerte, ¿no? Es decir, ya no hay esperanza. Pero yo creo que tiene que haber ese punto de conflicto. Es decir, yo por eso yo sigo empujando el tema de utopía, protopías y todo ese tipo de cosas, que es como vivimos en el conflicto, pero miramos hacia, ¿no? hacia un ideal, ¿no? Exactamente. Vale, pues vamos a conectar con el segundo tema, que es un tema también que a mí me parece fascinante, que es lo que tiene que ver con la idiocracia o, por decirlo de alguna manera, el pensamiento global que nos puede dominar sobre que el mundo está yendo cada vez hacia más gilipollas sin tema sí que lo piloto. Con perdón. Observemos un poco el planteamiento, porque es que, claro, estamos utilizando el término idiocracia como la película de Mike Judge del 2006, que fue una película que fracasó miserablemente en los test de pantalla, nadie la quiso poner, la lanzaron sin ningún tipo de publicidad. Es un tema sobre el que volveremos, porque la película me parece fascinante, pero es un tema sobre el que muchísima gente ha estado escribiendo. Alex Saló tiene Simiocracia, Cipolla tiene el sobre la estupidez. O sea, en el fondo es como una narrativa que nos satisface, nos dice que es correcta. La sensación de que el mundo está yendo hacia cada vez más gilipollas. Que a mí me parece fascinante que admitamos de una manera tan obvia una narrativa como esa cuando no sé si los datos la soportan. ¿Cómo lo veis? O sea, a ver,
Claro, yo he estado intentando sacar datos. He estado intentando sacar datos. Y además, es que la película... A ver, yo personalmente la película... A ver, a mí como película me pareció muy mala, muy mala. Pero, claro, tiene una tesis muy interesante, claro. Y de hecho, los primeros... Tengo un secreto para ti. Es muy mala. Es muy mala, tío. Pero bueno, que tiene... Me encanta. Es como un gag, es como una especie de gag alargado de Beavis and Butthead. Vosotros y yo somos como el yin y el yang. O sea, yo sé que lo que vosotros odiáis, a mí es que es mi te va a flipar, Mike. Te va a flipar. El núcleo de la filosofía. Claro, a ver, la tesis es muy buena. De hecho, los primeros 5 minutos. O sea, la peli vale. O sea, ya solamente los primeros 5 minutos, que es donde te expresa toda la tesis, porque dibuja a una familia que además la visualiza como rednecks, ¿no? Estadounidenses, tal, no sé cuánto, que tienen como tropecientos mil hijos porque se olvida de tomarse la píldora y porque se penca una y a otra y tal. Y luego versus a. Yo qué sé, 2 personas con un IQ muy alto, que están preocupados por su trabajo, por su carrera profesional, por no sé cuánto, y no es el momento de tener niños y no tienen nunca niños, ¿no? Y entonces ahí hay un punto donde la tesis en el fondo de la película es que quienes generan mayor descendencia, digamos que quienes procrean más, son las personas que tienen un IQ inferior o que son menos inteligentes, ¿vale? Entonces esa es la tesis de la película. Y lo lleva al extremo, ¿no? Lo lleva como... Creo que es 500 años después, ¿no? Lo lleva como medio... Sí, exactamente. Milenio, algo así. Vale, entonces, yo he intentado encontrar un poco de ahí de datos, ¿no? Y a ver, he encontrado 2 datos muy interesantes. El primero es que el IQ, que vamos, iba creciendo, ¿no? Anualmente, se fue ralentizando a partir del 1975 y ha ido ahora cayendo. De hecho, según, vamos, no me he visto algunos estudios que dicen una cosa, otros otra, pero más o menos todos coinciden con que los nativos digitales, ¿vale? Que son la generación Z, van a ser la primera generación con coeficiente intelectual más bajo que sus padres, en media. Entonces, esto es súper... Yo he investigado sobre este tema. O sea, para que veáis que sí que he investigado esta vez. O sea, esta vez no me lo he mirado 3 minutos antes. Me lo he mirado 23. ¿Vale? Entonces bueno. Entonces da tiempo de encontrar un par de noticias, Mike. Lo digo de broma que me lo miré bien el fin de semana. No, pero ¿encontraste algo de lo que acabo de decir? No, espera. Es que he visto noticias contrapuestas. Hay un libro que se llama The Bell Curve, ¿vale? Sí. Que es del 94, de Richard Bernstein y Charles Murray, ¿vale? Que básicamente lo que hacen es analizar la importancia de la inteligencia de los americanos, ¿vale? Y cómo ha influido en el coeficiente intelectual, con el nivel socioeconómico y tal, ¿no? Entonces, los dos, ¿vale? Dicen que ellos consideran, en la línea que tú dices, David, que por mucho que aunque el nivel socioeconómico ha avanzado, pues que nos hemos ido idiotizando, ¿no? Literalmente. Pero luego hay otro autor que se llama... Es que me lo he apuntado y todo para que veáis que estoy comprometido a tope, ¿eh? Stephen Jay Gould, ¿vale? Stephen Jay Gould, que en el 97 publicó otro libro que se llama La falsa medida del hombre, ¿vale? Que básicamente lo que hace es decir que es todo lo contrario, diciendo que The Bell Curve es falso, cuando al final a este tío dijeron que es que era, o sea, como que se enfrentaron entre ellos, ¿vale? Donde lo que dice es que realmente, por mucho que estemos en un mundo... bueno, pues donde el factor de inteligencia creemos que está basado en solo un componente genético y tal, pues que también la mejora en pues en la alimentación, los hábitos de vida un poco más saludables y un poco, bueno, pues tener en cuenta otro tipo de hábitos fitosanitarios y cosas así, lo que hace es que antropológicamente pues nuestro cerebro se está desarrollando más y mejor y no sé cuántos, ¿no? Y luego pasó otro por ahí, también en el año 84, que se llamaba James Flynn. ¿Sabéis de este o de este tampoco? Sí, del efecto Flynn. Ese es. Entonces, James Flynn básicamente lo que dice es que él considera que este es el que inventó efectivamente el efecto Flynn, que sí que está subiendo el porcentaje de CI a nivel mundial. Y básicamente lo que decía Flynn es que entre generaciones, entre padres con respecto a sus hijos,
consideraba que podría llegar a ampliar, depende del país, obviamente, la raza, etcétera, etcétera, la situación, hasta 15 puntos la media del CI, del coeficiente intelectual. Entonces, claro, realmente este tío, Flynn, lo que hizo fue un libro que se lo hizo la Cambridge, se lo editó Cambridge, que se llamaba Nos estamos volviendo más inteligentes, donde básicamente hace un estudio de un montón de países, Australia, Alemania, Bélgica, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, China, o sea, un montón de países, Estados Unidos, Francia, o sea, todos menos España, que ya sabemos que somos medio mongers, donde demostraba, o quería un poco hacer un ensayo demostrando científicamente, donde efectivamente analizando CIs dentro de árboles genealógicos y tal, que sí que se estaba mejorando el cociente intelectual a partir del año 1900, ¿no? Entonces, bueno, aquí es curioso porque como que, por un lado, todos sentimos que sí que hay razones para querer la idiocracia, ¿no? Y por otro, pues llega este tío Flynn o llega a la gente de Bell Curve, ¿no? Y dicen que la inteligencia está subiendo, pero por otro lado llega el otro tío, Stephen Jay, y dice que la falsa medida del hombre y que estamos mongerizándonos, ¿no? Menuda cantidad de temazos ha sacado Mike. Pero entonces yo aquí siempre voy al que más sabe de esto de IQ dentro de mi lista de contactos. Javi, por favor. Que es Javi, claramente. Javi, por favor, cuéntame, porque tú de estas cosas algo tienes que saber. Sí, pero a ver, voy a intentar no monopolizar el carnaval. Porque claro, es que soy presidente de una asociación que se supone que discrimina en base al IQ. Y IQ, no sé si hay una medida más discutida a nivel mundial. Ya. Murray de Bell Curve es un libro muy desacreditado porque, claro, es que implica una serie de cosas muy graciosas, como que los negros son menos inteligentes, y había una serie de movidas ahí, una serie de conclusiones bastante chungales. No, es que fundamentalmente... Cyril Bort en su momento también. Las medidas de IQ son muy golosas para gente que lo que tiene realmente es una serie de tendencias supremacistas bastante chundangueras. O sea, una cosa es efectivamente aspectos positivos, meritocracia, gente con más talento y cosas por el estilo, y otra cosa es utilizar el IQ para empezar a pensar que hay factores como la raza y cosas por el estilo correlacionados con el IQ. El tema del efecto Flynn es que funcionó como un tiro y de manera sistemática, y los IQ se fueron aumentando de manera sistemática, pero hasta aproximadamente mediados de los 70. A partir de ahí el tema se estabilizó y las últimas medidas de los últimos años indican que están como bajando. Pero claro, el asunto es que muchos tests están hechos para un determinado tipo de configuración cerebral de gente de hace 30, 40 y de 50 años. Entonces, pero ahí yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿dónde está todo este tema? Bueno, pues que hay distintas teorías y gente que habla de esto, ¿no? De los 9 tipos de inteligencia o los 7 tipos de inteligencia, las matrices de Raven y esta mierda. Es decir, las de Garner. Por lo que tú dices, ¿no? La teoría de las inteligencias múltiples de Garner la están metiendo unas palizas absolutamente brutales y están siendo absolutamente desacreditadas por un montón de cosas. Es que no son inteligencias. Exactamente. Es que el problema está en que lo llamó... Es decir, la inteligencia... Vamos, que tú conoces mucho más esto, Javi, pero vamos, la inteligencia que se mide en los IQ es lo que se llama, entiendo, la inteligencia general, que lo que estás midiendo allí son... pues factores verbales, espaciales, lógico-matemáticos. Y ahí, claro, no tienes en cuenta otro tipo de talentos, ¿no? Es decir, otro tipo de... Lo que pasa es que Garner pues llamó inteligencia y se fue a la mierda. En el sentido, competía directamente con el IQ cuando realmente era otra cosa. El problema de los que trabajamos en general con todo lo que tiene que ver con la inteligencia es que si tú mides tiempo, cada vez el tema se ha ido haciendo más preciso, y ahora mismo el segundo es una serie de millones de vibraciones del átomo de cesio 137 absolutamente preciso. Pero la medición de la inteligencia no ha hecho sino irse para adelante, para atrás, izquierda, derecha. Es una serie de convenciones y es un tema bastante complicado, ¿vale? Entonces hay un montón de diferentes lecturas y de temas muy inquietantes, insisto, cosas de si la inteligencia es hereditaria o no,
que parece que hay bastantes estudios al respecto, pero hay otros que no lo tienen tan claro, que si se hereda a través de las madres o no y son las mujeres las que transmiten la inteligencia, que si, o sea, hay una serie de campos de minas rodeando todo el tema de la inteligencia que son muy complicadas de medir y muy complicadas, porque en general la idea fundamental es que según tengas más acceso a mejor alimentación, mejores cuidados y mejor educación, tu IQ lo único que tiene que hacer es el IQ medio, por ejemplo, lo único que puede hacer es subir. Pero claro, evidentemente estamos hablando de determinadas temas que son casi, como digamos de alguna manera, naturales. O sea, que son independientes de tu nivel de estudios y cosas por el estilo. Y yo, por ejemplo, además en Mensa hay gente con 14 carreras y hay gente que no termina el bachillerato. O sea, que es una medida que tiene que ver con... que es de alguna manera ajena a todo lo que estamos hablando aquí. A mí lo que me gustaría que me dierais vuestra opinión es por qué esa reflexión general de que cada vez estamos más gilipollas cuenta con la aquiescencia de la mayor parte de la gente. Bueno, porque antes se escuchaba solo a los listos, ahora se escucha a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que los gilipollas levantan más la voz, tío. Me parece un punto brutal. Bueno, a ver, yo compartí justamente ayer un artículo, que además lo pondré en la descripción en los enlaces del podcast, de Diego Garrocho, que básicamente hablaba sobre, bueno, criticaba, ¿no?, el sistema educativo, principalmente juvenil, adolescente, ¿no? Con el tema de la medida que se acaba de plantear de que, bueno, pues si los alumnos no consiguen pasar, ¿no?, superar todas las asignaturas las que suspendan, no hará falta que las aprueben para pasar de curso, ¿no? Es decir, por un tema casi de no estresarles y pobrecitos, ¿no? Y Diego Garrocho le metía bastante caña a esta ley y ponía básicamente, que yo creo que va muy en línea de la idiocracia, ponía el ejemplo de juntar dos libros, ¿vale? Uno de historia de la época de la LOCSE, ¿vale? Y juntar el libro de historia de cualquier editorial de este año que estén estudiando los niños de X años, ¿no? Y claro, te das cuenta, primero, los tomos son muy diferentes, ¿no? Es decir, el nivel de información que te chupabas hace años a nivel de historia no tiene nada que ver con el que te chupas ahora. Pero es que cuando tú abres el libro, digamos, uno es lo que él decía, ¿no? Un libro para adultos, por ejemplo, adolescentes que tienen ahora mismo 16, 17 años van a poder votar el año que viene, ¿no? Y se les considera como adultos capaces de tragarse un libro de texto y memorizarlo. Y otro es un libro súper infantil. De hecho, en Idiocracia, en la película, una de las grandes memes, ¿no?, que sale, uno de los grandes memes que sale durante toda la película es la simplificación de las cosas, simplificación del lenguaje, simplificación de los controles, simplificación de las opciones, simplificación de todo. Es la simpleza absoluta, ¿no? Entonces yo creo que esto creo que ejemplifica de por qué efectivamente estamos yendo a un sistema bastante más bueno, digamos que tenemos menor nivel de exigencia porque nuestras nuevas generaciones progresen. De hecho, hace poco también leía un autor que hablaba sobre el Homo docens, ¿no? Si ya no, digamos que la cualidad humana más característica ya no es sapiens, ya no es la parte cognitiva exclusivamente, sino la capacidad de enseñarnos a nosotros mismos y de enseñar, y como que somos la única especie que invierte tanto tiempo en digamos, enseñar a las nuevas generaciones a progresar de manera más rápida. Si todo el progreso que llevamos lo condensamos, lo estructuramos, se lo damos a nuevas generaciones y es como una especie de aceleración, y por eso hay una aceleración hacia el progreso, ¿no? En cuanto a eso empezamos a restarlo y empezamos a considerar, no sé muy bien por qué, porque es subestimar la capacidad de las nuevas generaciones, o casi tener mucho miedo madre mía, que no vean un libro de 150 páginas sin dibujitos, vamos a intentar. Creo que lo que estamos yendo es llevarles a ese punto que describe la película, y es no desarrollar su capacidad y su potencial, ya no solamente de memorización y de capturar información, sino muchas cosas alrededor, como pueden ser el pensamiento crítico, o como pueden ser ya simplemente la adquisición de un conocimiento base, ¿no? Otra cosa que se ha pasado en Idiocracia es que la historia se pierde. Es decir, en la Idiocracia de la película no hay conocimiento de la historia pasada.
por ejemplo. Y otra cosa es que los que gobiernan, dado que no gobiernan los que tienen... Bueno, te iba a decir, ya eso ya ni siquiera pasa ahora, pero vamos, ya no gobiernan los que tienen mayor conocimiento, sino gobiernan los que ahora mismo, supongo, consiguen generar una mayor campaña de comunicación y convencimiento para el mayor público posible, pero en idiocracia gobiernan los famosos. Es decir, la gente más conocida. Ostras, Miki, ahí lo tienes, tío. Es flipante. O sea, ahí, Javi, o sea, de tu comentario un poco de la gente puede tener 14 carreras o no acabar el bachillerato, pero la inteligencia es algo que va más allá. Yo siempre he pensado que independientemente de la persona, también es un poco por cómo está constituido el sistema educativo, ¿no? Que al final el sistema educativo está contemplado de una manera que fomenta el papagalleo, ¿no? El estudiar como un papagayo o como estudiar de memoria de puta madre, pero no entender, ¿no? Y luego, en cuanto a la idiocracia, siguiendo un poco el hilo argumental de David, es verdad que todo el ecosistema de, bueno, pues de película como la idiocracia y tal, pues puede parecer de inicio que es algo visionario, pero no lo es. Entonces yo os traigo una película que yo sé que vosotros, David y Javi, siempre estáis atentos en mis recomendaciones fílmicas. Sin duda. Y esta sí que no os la podéis perder, ¿vale? De verdad, de la buena. ¿Vale? Y es Idiocracy, ¿vale? Que es del 2006, que es la típica película estas de coña americana. Pero coño, tío, pero... O sea... A ver, me cago en todo, Mike. ¿Es la que estás hablando tú? Es la película que llevamos hablando desde el principio del podcast. Porque como decías Idiocracia, yo que sé si era esa o no. Que me voy a encima. De verdad. Yo no puedo... Claro, yo que sé, digo, es otra, porque yo como no suelo tal... Es bueno, que pues, esto de hablar en múltiples idiomas y luego... Como... Si es que me estáis friendo el cerebro, ¿eh? Yo con vosotros no puedo. Esto me pasa por haberme preparado el tema. Que yo vengo aquí con mis notas estructuradas, no sé qué. Así aprenderás. Bueno, pues yo solo quería muy grande, Mike, muy grande. Yo solo quería decir, y entonces perfecto que conecta con lo de David, que al final el realismo que presenta la peli, yo sí creo que podría llegar a ser una situación perfecta. Lo único que marca que eso no suceda es la vergüenza. O la poca vergüenza que queda la gente, ¿no? Porque al final, viendo un poco, no me vi toda la peli, me vi parte de la peli, pero al final sí que plantea pues ese ecosistema en donde hasta el más tonto de los tontos puede llegar a ser presidente y el presidente es un actor porno... luchador de lucha libre. Sí. Eso es. Entonces, que además hay una web donde te ponen un test de a ver si esa frase la ha dicho Camacho, que es el luchador el presidente, o si la ha dicho Trump. No y te hace un test a ver si adivinas quién la ha dicho. Me parece muy grande. Oye, pues me parece guay. Nos podría hacer los seguidores, los escuchantes del podcast, una web de esta película. Han hablado ya de ella en español, en inglés, ¿saben? Para nosotros. No, o sea, yo lo que creo es que al final es quizá esa delgada línea de vergüenza propia que todavía queda a cierta parte de la población es lo que no nos lleva a un mundo como ese, ¿no? Pero la diferencia entre eso y Mad Max es que es tan ligera ya, es decir, ya hay ciertas personas públicas, ¿no? En muchos países que es que ya rozan la idiocracia, ¿no? Y es que no es hablar de Estados Unidos, es hablar de Duterte en Filipinas o hablar de del 70% de los presidentes africanos, ¿no? Que es que parece que aquello es una reunión de gente, pues a lo mejor no idiota en CI, pero sí idiota en actos, ¿no? Pasa que, mira, fíjate, Mike, has dicho una cosa que me lleva a una reflexión que es el tema de la vergüenza, ¿no? Es decir, tú decías, ¿no? El tema es la vergüenza que tienes que tener. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la vergüenza tiene que estar en un contexto.
Es decir, tú pasas vergüenza en tanto en cuanto te comparas con, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa? Y este es un efecto que, aparte del efecto Flynn, ¿no? Que Javi conocerá bien, que es el efecto Dunning-Kruger, que es básicamente el efecto de... Espera, Danny Kruger, ese le conozco yo, es el de matar gente. Es el padre de Freddy Krueger. Danny Kruger. El inventor del donut y el de las pesadillas. Era el realizador de Idiocracy, no me digas más. El de las pesadillas. Pues básicamente es el efecto de... puede llegar a un punto de incompetencia tal de una persona que es incapaz de reconocer su propia ineptitud. Es decir, su propia incompetencia. Es decir, tú llega a un punto de que no sabes tantas cosas que no sabes que no sabes. Por lo tanto, no tienes vergüenza. Dunning-Kruger es ese efecto que hace cuando sabes un examen y no tienes ni puta idea. Generalmente digas que más o menos te ha salido bien y que crees que apruebas. Y que cuando te han matado a estudiar, dices siempre, te vas llorando y tal, diciendo, joder, qué mal me ha salido y tal. Y el uno saca un 1 y el otro saca un 8. O sea, la incompetencia de la gente que es incompetente para reconocerse como incompetente es majestuosa. Claro, y luego el efecto de cuanto más sabes, más ves que no sabes. Claro, evidentemente, cuanto más conocimiento adquieres, más ves el conocimiento que te queda por adquirir. Ya sabes aquello de solo sé que no sé nada y que era la persona más sabia de Atenas, efectivamente. Exacto. Hay una pregunta que, además, sobre el tema de Idiocracy y conectando con otro sitio es ¿por qué la fascinación de la gente inteligente por los tontos de baba? Porque claro, Mike Judge, que es el autor de Idiocracy, es que es el autor también de Beavis and Butthead. Que, o sea... Y de Silicon Valley. Exactamente, a lo largo de su carrera ha demostrado un montón de querencia por reflejar gente con profundo retraso mental. Los creadores de Los Simpson son... hay un montón ahí de físicos, hay varios miembros de Mensa, hay varios matemáticos, hay gente brillantísima. Porque esa fascinación entre la gente inteligente por reflejar de alguna manera el tarao, el corto y esa actitud, digamos, tan absurda del bobo, del imbécil, del bobo de Coria clásico. Yo, fíjate, yo ahí diría que yo creo que nos llaman mucho los extremos. Es decir, yo creo que genera tanto interés un tonto muy tonto, pero muy tonto, que una persona súper lista e inteligente, que un talento específico, ¿no? Como, yo que sé, un síndrome de esto de Savant, ¿no? O una persona que tiene una... me está acordando de Nash, ¿no? Una mente maravillosa, ¿no? Nos fascinan, digamos, esas mentes extremas, ¿no? Que pueden ser o súper inteligentes o con un talento muy raro, como justo lo contrario. Es decir, es tan absurdo y tan tonto que te atrae, ¿no? Yo creo que ese punto de los extremos nos genera una especial atracción. ¿Tú cómo lo ves, Mike? A ver, partiendo de la base... No, estaba resoplando en silencio. Partiendo de la base que yo con vosotros me siento un poco así, como que soy el tonto muy tonto y vosotros me respetáis, yo estoy de acuerdo. Vale. Entonces, partiendo de esa base, me siento acogido bajo esa reflexión y bajo bajo ese ecosistema de pensamiento de que puede llamar la atención tanto un tonto muy tonto como una inteligencia muy particular, ¿no? Y además aquí hay un pensamiento personal que a mí me gusta, y es que en general a mí me gustan las personas que no son que no son muy la media, ¿no? Ni siquiera la mediana, ni la moda. Entonces, ¿por qué? Porque es verdad que al final la gente un poco dispar, con un poco de pensamiento lateral, que no siempre tiene por qué ver con la inteligencia, ¿no? Sea tonto o sea listo. Es lo que te hace también estar como persona dentro de la sociedad como con un punto de vista bastante fresquito, ¿no? De, oye, pues tener ciertos contrapuntos a tus opiniones básicas o tus puntos de vista en un momento determinado. Entonces, yo parto de la base que sí me parece interesante esa reflexión de que me puede llamar la atención tanto un listo muy listo como un tonto muy tonto. Al final, a mí lo que me da la intención o lo que me aporta es la gente que tiene una desviación típica, ¿no? Siguiendo con
la cuestión de estadística, una desviación típica suficientemente grande de la mía como para que me aporte un valor que a lo mejor pues yo no lo estoy teniendo en cuenta. O sea que en cierta manera vosotros sugerís que detrás de la atracción por Homer Simpson o Beavis and Butthead está la misma razón la que mueve la atracción por Sherlock Holmes o por Hannibal Lecter, ¿no? Exacto. En el fondo, digamos que son como arquetipos de cosas completamente alejadas de lo que nos podemos encontrar en el día a día. Sí, hombre, que el caso de Sherlock, el caso de Sherlock es clarísimo, ¿no? E incluso pues con su contraparte, ¿no? Que Moriarty, ¿no? Como entre ellos mismos tienen esa parte de acción, de atracción y repulsión, ¿no? A partes iguales. Vale, una última pregunta antes ya de intentar cerrar. Uno de los libros que más me ha gustado en los últimos 3 o 4 años es el libro de Tom Nicholson, The Death of Expertise, que viene algo así como la muerte de la experiencia o la muerte de la persona que sabe hacer algo en concreto. ¿Vosotros creéis que habéis visto cosas, el Brexit, habéis visto el propio proceso, hay un montón de ejemplos de cosas que tú ves y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo alguien en su sano juicio está haciendo esto? ¿O cómo alguien en su sano juicio comete este tipo de gilipolleces? Nichols plantea un tema que es que de manera sistemática durante las últimas décadas se ha ido despreciando al experto, se ha ido despreciando la opinión de la persona que sabe. Y entonces como que la gente ha reaccionado contra la soberbia que es que solamente pueda opinar de las cosas la gente que teóricamente sabe, y se ha producido una especie como de desprecio sistemático del experto. Insisto, yo estoy poniendo el ejemplo del Brexit, el ejemplo del proceso, porque ha habido gente que ha comentado que están hasta las narices de expertos y lo que quieren es que se les devuelva al pueblo la posibilidad de tomar decisiones aunque sean gilipollescas. ¿Os parece que esta es lo que denuncia Nichols es un tema sistémico o es un tema que sencillamente hemos entrado en una especie como de azar en el que se han producido 4 o 5 grandes macrodecisiones que van en contra de los intereses de las propias personas que las toman? Pues a ver, me parece un... O sea, me parece un temazo, o sea, me parece un tema súper complejo. A ver, yo... O sea, a priori yo diría que... A ver cómo puedo estructurar las ideas. O sea, yo sí que siento que ha habido un deterioro de la figura del experto. Y fíjate, hay una cosa muy curiosa que es que tiene que ver con el lenguaje. Es decir, los primeros ámbitos donde ha habido a lo mejor más intrusismo, ¿no? Donde el experto ha perdido mayor valor porque hay como una supuesta fácil entrada, ¿no? Son aquellos sitios donde no hay una barrera lingüística, ¿no? Es decir, yo puedo intentar pasarme por, yo qué sé, médico experto en neurología y no voy a dar el pego ni de coña, ¿no? En cambio, hay otros ámbitos como pueden ser, pues yo qué sé, historiador o puede ser filósofo en el que podría dar medianamente el pego aunque no tenga ni puta idea, ¿no? Porque no hay una barrera de lingüística, ¿no? Y lo mismo con la tecnología, ¿no? Sí que hay una barrera lingüística, hay un conocimiento. ¿Qué ocurre en el punto en el que estamos ahora? Que hay cosas que se daban incluso por sentadas arraigadas, ¿no? A ese supuesto, ¿no? Conocimiento científico, ¿no? Que yo soy muy de la cuerda científica, pero también con una visión muy crítica, ¿no? Y la ciencia es verdad hasta que se prueba lo contrario, ¿no? Y de hecho esa es la gracia, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando empieza a haber diferentes corrientes tipo, no, pues desde la parte más farmacológica, la homeopatía, desde la parte más, no sé, física tal, que si la Tierra es plana, que si no sé qué de las energías, que si no sé qué de las fuerzas, no sé cuánto, que si... Claro, llega una especie como de tsunami de una cantidad ingente de cosas que son bastante poco testables científicamente o desde nuestro racional científico, que yo creo que han dado un poder, ¿no? O han hecho un empowerment, un empoderamiento a mucha gente que estaba totalmente desplazada por su falta de conocimiento
o experto, con un grado de expertise, no hay que ser tampoco hiper especializado, pero con un grado de expertise le ha empoderado a meterse en ámbitos que nunca se habían podido meter. Creo que también siguiendo el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Sin darse cuenta de las burradas que dicen por el hecho de no saberlo. Entonces yo creo que ha habido como un efecto, no sé, como una especie como de tormenta perfecta, ¿no? Como que se han dado diferentes ámbitos. Incluso podemos hablar, por ejemplo, de no sé, el tema laboral, oportunidades que se han creado o que han creado gente ad hoc específica aprovechando estas grietas, ¿no? Del conocimiento y de montártelo. Y yo creo que, no sé, la conclusión de todo esto es que creo que está muy denostado ya ni siquiera la figura del experto, sino algo más allá, que es que no exista ni siquiera un concepto de verdad. Llevado al extremo, literalmente. Sí, una especie de relativismo ya salvaje directamente, donde pero nadie sabe ni nadie deja de saber. Exacto, sí, donde todo, absolutamente todo es relativo a mí. Y es como, bueno, a ver, sí, tú puedes ser relativo a lo que tú sientes, pero eso no implica que no haya una verdad. Es decir, no implica que haya cosas que se puedan repetir sistemáticamente y que por mucho que tú digas lo contrario, va a seguir siendo así. Hasta que se pone lo contrario, ¿no? Vale, yo creo que aquí hemos abierto un melón más grande que el tema de lo que estamos tratando. Que la propia pregunta. Exacto, así que volveremos a ello. Volveremos a ello en algún otro momento. Pero yo creo que ahora llega el momento de las conclusiones finales. Así que, caballeros, ¿qué pensáis? ¿Las utopías vendrán a salvarnos de la idiocracia? Miki. Yo digo que no, porque las utopías no existen y los idiotas tampoco existimos. Hostia, eso sí que es relativismo a tope. David, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en esta no va a haber consenso en la conclusión. Yo creo que sí. Yo creo que, aunque las utopías no existen, esas imágenes del futuro, ¿no? Pueden orientarnos a de alguna forma anticiparnos a cosas como puede ser la idiocracia si dejamos, porque a mí la idiocracia me parece una distopía, ¿no? Entonces esa imagen de futuro creo que puede ayudarnos a no llegar, ¿no? a esa distopía idiocrática. Sí, yo personalmente pienso que si bien a lo mejor la idiocracia es una idea mental más que una realidad, si no estamos peleando todos los días por conseguir algo mejor, aspirar hacia hacerlo mejor y llevarnos hacia un futuro más brillante del que estamos, pues es que prácticamente estamos traicionando nuestra propia naturaleza como seres humanos, y yo creo que es algo que no es tolerable. Así que las utopías, viva las utopías, aunque siempre salgan mal, se tuerzan viva las utopías, aunque no existan. Exactamente, aunque todo sea una puta mierda, tenemos que mantenerlas ahí como un rayo de esperanza, porque la humanidad siempre tiene que mirar a las estrellas, que para mirar al barro ya están todos los días de la semana. Caballeros, un placer como siempre, un honor estar con vosotros, un auténtico gusto poder hablar con vosotros de temas tan interesantes. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, Javi, abrazo, Mike. Chao. Metal y ciencia, chavales. Hasta luego.